Hola Kenji. No sé si esta historia que voy a contarte sea una leyenda del pueblo o si realmente pasó como mi mamá siempre lo ha contado, pero cada vez que visitamos a la familia en Buenavista, Sonora, hay gente que todavía habla de lo mismo. Mi nombre es Mariana Lugo y te escribo desde Ciudad Obregón. La historia no me pasó a mí, le pasó a mi mamá cuando era niña, allá por los años 60, cuando todavía mucha gente vivía en ranchitos alrededor de Buenavista, cerca del arroyo que baja de la presa Álvaro Obregón, la que todos conocemos como el Oviachic. En esos tiempos la vida era muy distinta. No había agua entubada en muchas casas del pueblo. Las familias tenían que ir por agua al arroyo con cubetas o tambos, y a veces tocaba hacerlo antes de que saliera el sol porque durante el día el calor del Valle del Yaqui se volvía insoportable. Mi mamá tenía apenas 10 años cuando empezó a ayudar con esas cosas. Era de las hijas mayores, así que su abuela la despertaba casi todos los días a eso de las 4 de la mañana. El cielo todavía estaba completamente oscuro cuando salían de la casa. En esos años Buenavista era mucho más pequeño que ahora. Había calles de tierra, algunas lámparas muy separadas entre sí y mucho silencio. El camino al arroyo quedaba como a 15 minutos caminando desde la casa. Era un sendero de tierra rodeado de mezquites y monte seco. De día no parecía nada especial. Pero de madrugada, ese camino daba miedo. Mi mamá decía que había partes donde la oscuridad era tan espesa que apenas se veía el suelo. Y aunque la gente del campo está acostumbrada a caminar en la noche, ella siempre sentía que algo la observaba desde el monte. Por eso, una madrugada decidió llevarse a su hermanita menor. Tenía como 7 años. Las dos agarraron una cubeta y salieron caminando. El aire estaba frío, el cielo lleno de estrellas y el silencio del valle era tan profundo que se escuchaban los grillos a lo lejos. Cuando ya estaban cerca del arroyo del Oviachic, algo llamó su atención. Vieron a alguien caminando entre las piedras del arroyo. Al principio pensaron que era alguna vecina que también iba por agua. Pero cuando se acercaron un poco más se dieron cuenta de que era una mujer muy extraña. Era muy alta, mucho más alta que cualquier señora del pueblo. Llevaba un vestido negro que le llegaba casi hasta el suelo y caminaba lentamente entre el agua baja del arroyo. Pero había algo raro. No parecía que estuviera cruzando el arroyo. Parecía que simplemente caminaba sobre él. Mi mamá decía que la mujer estaba muy encorvada, como si cargara algo muy pesado en la espalda. Llevaba un costal grande colgado. Y dentro del costal, algo se movía. No hacía ruido, pero se movía. Las dos niñas se quedaron completamente quietas mirándola. Entonces la mujer levantó la cabeza y las vio. Mi mamá decía que su cara era muy pálida. Demasiado. Como si nunca le hubiera dado el sol. La mujer se acercó un poco más por el arroyo y les habló con una voz muy baja. Buenos días, niñas, ¿saben ustedes quién vende garbanzo blanco por aquí? Las dos se quedaron confundidas. Era una pregunta rara a esa hora. Pero ellas sí conocían a alguien. En Buenavista había un señor que vendía semillas y granos. Vivía unas calles más arriba del pueblo. Mi mamá le señaló la dirección con la mano. La mujer simplemente sintió. Luego dijo algo que a mi mamá nunca se le olvidó. Les dijo: terminen su mandado y regresen a su casa, porque andar afuera a estas horas no es bueno para las niñas. Después siguió caminando por el arroyo. Pero nunca salió del agua. Y mientras se alejaba, las niñas se dieron cuenta de algo que las dejó heladas. La mujer no movía los pies. Parecía deslizarse, como si estuviera flotando apenas por encima del agua. En ese momento las dos sintieron un olor horrible. Un olor a carne podrida. Tan fuerte que mi mamá casi vomitó. Las dos se asustaron tanto que olvidaron completamente el agua. Salieron corriendo de regreso a la casa.
Cuando llegaron, su abuela ya estaba molesta porque regresaron sin las cubetas llenas. Pero cuando le contaron lo que habían visto, la señora dejó de regañarlas. Mi mamá decía que su abuela se puso muy seria. Las hizo sentarse. Sacó un huevo, unas llamas de ruda y empezó a rezarles mientras las limpiaba del susto. Después les dijo algo que nunca olvidaron. Les dijo que esa mujer seguramente era una bruja y que el costal que llevaba probablemente tenía un niño dentro. Según las creencias del valle, las brujas buscan garbanzo blanco porque dicen que les gusta cocinar a los niños con eso. Mi mamá pensó que era solo una historia para asustarlas. Pero lo peor vino al día siguiente. Esa mañana el pueblo entero estaba alborotado. Había mucha gente reunida frente a la casa del señor que vendía semillas. El mismo al que las niñas le habían señalado a la mujer. Algo terrible había pasado. La hija mayor del señor se despertó en la madrugada. Dijo que sintió que algo estaba en su cuarto. Cuando abrió los ojos, vio a una mujer muy alta vestida de negro inclinada sobre la cama de su hermanita. La mujer estaba metiéndola dentro de un costal. La niña gritó, pero su papá nunca llegó. La mujer simplemente la miró y empezó a reírse. Luego terminó de cerrar el costal. La niña dijo que alcanzó a ver algo dentro del saco. Garbanzo blanco. Cuando finalmente salió corriendo a buscar a su papá, lo encontró en la sala, sentado en una silla, con los ojos abiertos, pero muerto. Dicen que parecía haber envejecido décadas en una sola noche, como si algo le hubiera chupado la vida. A la niña se la llevaron familiares que vivían en otro pueblo. Nunca volvió a vivir en Buenavista. La hermanita desaparecida jamás fue encontrada. Mi mamá dice que desde entonces en el pueblo empezó a correrse la historia de la bruja del arroyo del Oviachic. Con los años el arroyo se fue secando en algunas temporadas. Pero todavía hay gente que jura que cuando pasas por ahí de noche, se escuchan lamentos de niños entre los mezquites. Yo misma los escuché una vez cuando fui a visitar a unos tíos. Y te prometo algo, Kenji. Después de esa noche nunca volví a acercarme sola al arroyo. Porque aunque nadie ha vuelto a ver a esa mujer, en Buenavista todavía dicen que algunas madrugadas aparece caminando por las piedras del arroyo, cargando algo que se mueve dentro de un costal, y preguntando lo mismo. Si alguien vende garbanzo blanco. Y hasta aquí llega la historia de hoy. La historia de la bruja del arroyo del Oviachic, una leyenda que todavía se cuenta en el pueblo de Buenavista, Sonora. Ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado en el hogar de esas niñas, si hubieras visto a esa mujer vestida de negro caminando en medio del arroyo y cargando algo que se movía dentro de un costal, ¿te habrías quedado a mirar o habrías salido corriendo? Te leo en los comentarios. Y si tienes alguna experiencia paranormal, alguna historia que haya pasado en tu pueblo o algo que no puedas explicar, puedes enviármela al correo del canal. Tal vez tu historia sea la próxima que contemos aquí. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba una nueva historia de terror. También puedes seguirme en mis redes sociales donde subo clips de terror, historias cortas y contenido extra que no aparece aquí en el canal. Gracias por acompañarme una vez más en este relato. Yo soy Kenji. Y recuerda algo. A veces las leyendas de los pueblos no son solo historias para asustar. A veces son advertencias. Nos vemos en el próximo relato. Dicen que el arroyo del Oviachic no está solo de noche. Dos niñas caminando antes del sol, cubetas vacías, silencio y temor. El agua del arroyo brillaba al pasar, pero algo en la sombra las vio caminar. Vestido negro, mirada mortal.
cristal, un costal que algo hacía temblar. Sobre las piedras parecía flotar y un olor a muerte empezó a llegar. Si la ves caminar, no la mires más. Si pregunta por garbanzo, mejor corre sin mirar. En el arroyo del Oviachic la vieron pasar, una sombra negra flotando en la oscuridad. Dicen que carga niños que nadie volvió a encontrar, y en Buenavista aún la escuchan caminar. No salgas solo cuando el sol se va, porque en el monte algo te puede mirar. Y si preguntas quién la vio pasar, nadie quiere volver a hablar.